Pobre chica, limpia un hotel y encuentra a su jeque billonario, pero lo que descubre la destroza. Sofía tenía apenas 20 años, una joven de piel canela y cabellos oscuros que caían en ondas desordenadas sobre sus hombros. Nació en un barrio modesto, de una ciudad llena de contrastes, donde la pobreza y la esperanza coexistían de forma desgarradora. A pesar de su situación, siempre mantenía una sonrisa en su rostro, su luz interior brillando en medio de la adversidad. Trabajaba como empleada de limpieza en el lujoso Hotel Almadina, donde el brillo del oro y el mármol eran un constante recordatorio de lo distante que estaba de esa vida. Aquella mañana, el sol brillaba intensamente, llenando el aire de un calor pegajoso. Los aromas de especias exóticas y azahar flotaban en el ambiente, mientras el canto de un mesín resonaba desde una mezquita cercana, llamando a la oración. Las fuentes del hotel susurraban recursos de agua, y el murmullo de los huéspedes de traje y corbata se mezclaba con el sonido de los tacones en el suelo de mármol pulido. Sofía empujó su carrito de limpieza por los pasillos dorados, sintiendo el contraste en sus manos. Mientras inspeccionaba una de las habitaciones más exclusivas, una puerta se abrió de golpe. Frente a ella apareció un hombre imponente, con una túnica blanca impecable y un elegante agal en la cabeza. Era el jeque Rashid Al Fahim, un billonario conocido por su carisma y su fortuna que superaba las cifras de cualquier sueño. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó él, su voz profunda, resonando como un eco en la estancia de lujo. Sofía sintió un nudo en la garganta. Ella, una simple limpiadora, asistiendo a un hombre tan poderoso. No, señor, solo estoy limpiando, tartamudeó, sintiendo el calor de sus mejillas. Aquel encuentro fue solo un instante, un roce de realidades. Sin embargo, la mirada del jeque se fijó en ella, como si algo en su humildad lo intrigara. Cuando Sofía se volvió para salir, una pequeña nota cayó de la mesa de mármol. Se agachó y la recogió. Era un billete de 100 dirhams. Instantáneamente, un ruido afuera atrajo la atención de ambos. Gritos apagados y el sonido de un motor rugiente anunciaron la llegada de un convoy de lujo, y Sofía, perturbada, tragó saliva. En su mundo, un billete de 100 dirhams podía hacer una gran diferencia, pero en ese hotel era solo un cambio para el jeque. ¿Qué haces aquí?, masculló él, visiblemente incomodado por la interrupción. Justo cuando Sofía iba a responder, un hombre de traje que parecía ser un seguridad se acercó rápidamente, mirándola con desdén. «Debes volver a tu trabajo. No tienes permiso para estar aquí», le ordenó, enfatizando su estatus. Confundida, Sofía dio un paso atrás. El contraste entre su vida y la del jeque brillaba aún más. «Lo siento, solo quiero hacer bien mi trabajo», susurró, el corazón latiéndole con fuerza. Antes de que su voz se perdiera en el aire, una comprensión oscura cruzó la mirada del jeque. Algo en su expresión cambió. «Quizás no debería ser tan humilde», dijo su voz enigmática. Con un giro abrupto, el hombre de seguridad miró al jeque, sus ojos cargados de advertencias. Sofía sintió un escalofrío. La tensión en el aire se volvía palpable. ¿Qué revelaría ese encuentro? Justo antes de que pudiera procesar, un estruendo resonó desde la entrada del hotel, haciendo temblar las columnas doradas. «¡Esperen!», gritó ella, pero ya era demasiado tarde. En cuestión de segundos, la escena se tornó caótica. «Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una alerta importante. Muchos suscriptores me comentaron que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Revisa rápido el botón rojo de abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal.
No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like, que me ayuda mucho con el algoritmo. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Sofía apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo. El estruendo que resonó desde la entrada del hotel parecía anunciar un desastre inminente. Su corazón latía con fuerza, cada golpe compitiendo con el murmullo lejano de los huéspedes. La tensión era palpable. El jeque Rashid miró en dirección a la entrada. Su rostro se endureció. «Quédense aquí», gritó él, como si supiera que algo extremadamente grave estaba por suceder. Un grupo de hombres uniformados entró en escena, sus rostros enardecidos y ojos rebosantes de furia. Eran hombres de seguridad privada, pero uno de ellos parecía más que eso. Su mirada era fría, con un aire autoritario que en un instante heló a Sofía. «Sofía», llamó una voz familiar. Era Miguel, su hermano, con la cara descompuesta y la ropa alborotada. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella asustada. La palabra hermano brotó de sus labios como un susurro, temiendo lo peor. «No hay tiempo para explicar. Tienen que salir. Andan sin aliento. Están buscando a alguien». Los hombres de seguridad empezaron a rodear a Sofía y al jeque. El sudor resbalaba por la frente de ella. ¿Buscando a alguien? Las alarmas comenzaron a sonar en su cabeza. «Rashid», dijo uno de los hombres, su mirada fija en el jeque. «No te muevas». Rashid se mantuvo erguido, mirando a Sofía intensamente, como si deseara transmitirle algo mediante su mirada. Sus labios se movieron, pero no produjeron sonido. Su furia y preocupación eran contagiosas. Entonces el hombre que parecía ser el líder se adelantó. «Sabemos que la has visto, Rashid. Devuélvenos a la chica y todo estará bien». La chica, Sofía sintió que el mundo se le venía encima. Su mente se agitaba, tratando de entender. «No sé de qué hablan», respondió Rashid, su voz firme. Pero Sofía notó que una sombra de duda se dibujaba en su mirada. La figura de Miguel se intercalaba entre la mesa y los hombres de seguridad, un escudo improvisado en un juego que se tornaba mortal. «¡Salgan de aquí!», rugió Miguel. Pero su valentía se tragó en la incertidumbre. Sofía podía ver que su hermano temía por ella. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era una mujer que se tormentaba al borde del bar del hotel. El caos se desató. Los hombres comenzaron a empujar a los huéspedes. La angustia desgarró los corazones de todos, mientras Sofía se aferraba a la idea de proteger a Miguel. El jeque se movió rápido, tomó del brazo a Sofía y la atrajo hacia él, consintiéndole un destello de seguridad en medio de la tempestad. «No te alejes de mí», dijo, y su voz ahora sonaba like un torrente de orden. Ella sintió un alivio fugaz al pensar en su cercanía, pero algo no encajaba. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿A quiénes buscaban? El líder de los hombres de seguridad se acercó más, y Sofía sintió un escalofrío recorrerla. «Rashid, tienes que elegir. ¿Tus orígenes o esta pobre limpiadora?», desafió el hombre, su tono burlesco provocando un nudo en el estómago de Sofía. Rashid cerró los ojos un momento y después los abrió, concentrado. «No es lo que piensan», respondió, pero su voz entrecortada reveló una grieta en su confianza. Sofía se sintió mareada. Los ojos de Rashid, que antes la transmitían seguridad, ahora estaban llenos de secretos que amenazaban con devorarles a todos. Un disparo sonó en la distancia, rompiendo la frágil calma. Todo se detuvo.
Los murmullos y gritos se desvanecieron, transformándose en un silencio escalofriante. Las miradas se volvieron a ella. «Sofía, dime que no sabes nada», exclamó Rashid, y su rostro tomó una expresión de terror. La presión en su pecho se hacía insoportable. No sabía nada, o eso creía. En un instante, una verdad escalofriante atravesó su mente. ¿Podría ser? Su vida era una liebre en la carrera, y la meta se desvanecía rápidamente. «¡Dímelo!», gritó Miguel, la angustia de su hermano surgiendo, y en la próxima respiración el peligro se hizo presente. Justo cuando Sofía estaba a punto de responder algo que cambiaría todo, las luces del hotel parpadearon y se cortaron, dejando a todos en la oscuridad. Las luces del hotel parpadearon y todo se sumergió en una oscuridad abrumadora. Sofía sintió el frío del miedo envolviéndola. La tensión era como un hilo delgado a punto de romperse. «Sofía», llamó Miguel, su voz rasgada por la angustia. Rashid la sostuvo con firmeza, su mirada fija en la nada. Aunque el caos los rodeaba, había algo en su expresión que la intranquilizaba. Comenzaba a sentir que había más en juego de lo que sabía. Un estruendo resonó, un disparo, seco y claro. El corazón de Sofía se detuvo por un instante. ¿Quién estaba disparando? ¿Por qué? «Dímelo, por favor», le imploró Miguel, su rostro pálido y confundido. De pronto, un brillo rojo iluminó levemente el espacio. Era el destello de una linterna cortada por sombras. Siluetas se movían rápidamente. Su respiración entrecortada llenaba el aire. Algo no se sentía bien. Todo lo que parecía ser simple ahora tenía una astilla oscura. «Rashid», repitió ella, el miedo atormentándola. «¿Qué está pasando?». El jeque parecía debatirse entre varias emociones. «Sofía, hay cosas que no te he contado, secretos», susurró. Ella parpadeó atónita. «¿Qué secretos?». Su mente giró. ¿Qué pensaba que ella sabía? Justo en ese momento, la linterna encuadró al líder de los hombres de seguridad. Su sonrisa era maliciosa, casi burlona. «¿Creías que podrías esconderla para siempre, jeque?», dijo. Su risa parecía un eco de lo siniestro. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Ocultar a quién? ¿Qué estaban buscando? Su mente se llenó de preguntas, cada una más aterradora que la anterior. Poco a poco, la luz se fue acercando más, iluminando sus rostros. Los hombres de seguridad se agruparon. La tensión aumentó. María, una de las limpiadoras del hotel, huyó corriendo, gritando. Era una imagen de pánico, y Sofía sintió que el terror la invadía. «Las chicas del barrio», exclamó Miguel, horrorizado. Su voz quedó congelada en el aire. Sofía se quedó helada. ¿A qué se refería? ¿Qué chicas? El corazón le latía fuertemente. De pronto, todo empezó a cobrar sentido, y a la vez a volverse más enrevesado. «Lo que buscan está aquí, Rashid. Sabes que no pueden irse sin eso. La traición se cobrará su precio», dijo el hombre de seguridad, su voz gruesa como el acero. Traición. Esa palabra resonó en su cabeza. El sudor le corría por la frente. Rashid sabía algo que ella no. «No estoy aquí para jugar, Rashid», rugió el líder, rompiendo el momento de confusión. «O la chica en la que te estás metiendo lo pagará». Los ojos de Sofía se abrieron como platos. ¿De qué estaba hablando? Sentía que el mundo se venía abajo. Todo giraba a su alrededor. Rashid exhaló. Parece que la furia crecía en su interior. Miró a Sofía, pidiendo perdón con sus ojos. «Sofía, hay algo que jamás quise que supieras»,
dijo, su voz desgarrada por el miedo. No quería que le dijeran nada, pero el momento de la verdad había llegado. La oscuridad se volvió hirviente, como si fuesen a desnudarse al peligro. Entonces oyó un estruendo a la entrada del hotel. Pasos pesados, gritos y un sonido familiar que la hizo temblar. Un grupo de hombres armados, buscando, rastrillando el lugar, empujando a los huéspedes. «Déjala ir, Rashid», exigió uno de ellos, y la esperanza de calma se desvaneció. Sofía alcanzó a mirar a Miguel. La preocupación en sus ojos era un mensaje silencioso. Oían la misma música del peligro, y ahí, en medio del tumulto, un nuevo sonido rompió el aire. Una explosión. Todo se tambaleó. El suelo bajo sus pies crujió, y sintió el calor en su rostro. El destino de todos estaba a punto de cambiar en un instante. ¿Qué más podía suceder?, pensó Sofía mientras el polvo y el humo comenzaban a concentrarse en el aire, llevándolos al borde de un abismo del que sería difícil escapar. En medio de los ecos de pánico y llanto, una figura sombría se acercaba por la sombra de la puerta. Aquella figura temida venía con respuestas o con más preguntas. «Sofía», gritó. No podía ser. ¿Quién era? El tiempo se detuvo. Era un conocido, y su presencia desbloqueaba secretos que habían estado ocultos durante años. El tiempo se detuvo. Sofía miró fijamente a la figura que emergía de entre las sombras. El corazón le latía con fuerza, un tambor inquietante en su pecho. Aquella silueta se acercaba, y su mente intentaba procesar el caos, el ruido, el miedo, la incertidumbre. «No», susurró Miguel. Su rostro pálido se transformó en horror. Era Ismael, un viejo amigo de la infancia de Sofía, aquel que había desaparecido años atrás. Se quedó paralizada, su mente viajando a momentos pasados llenos de risas y juegos infantiles. «Ismael», exclamó, y su voz salió como un eco, saturada de sorpresas y emociones ocultas. Él sonrió, pero no era la sonrisa que recordaba. Era una sonrisa fría, peligrosa. «Sofía, lamento interrumpir tu pequeño drama, pero ha llegado el momento de que sepas la verdad», dijo. Su tono era bajo, casi una advertencia. La explosión resonó nuevamente, sacudiendo el hotel. Sofía sintió que el suelo temblaba debajo de sus pies. «¿La verdad?», preguntó ella, temblando de miedo y ansiedad. ¿Qué podía tener que decirle Ismael? Miguel se interpuso entre ellos, su cuerpo tembloroso mostrando una mezcla de rabia y protección. «¿Qué tienes que ver con esto?», preguntó él, su voz quebrada pero desafiante. «No te atrevas a acercarte». Ismael lo ignoró, su mirada fija en Sofía, intensificando la tensión. «Te he estado buscando, Sofía. Hay algo que debes recordar», dijo él, sus palabras pesadas como un ladrillo. El grupo de hombres de seguridad se movía en el fondo. La confusión crecía a medida que una parte de Sofía comenzaba a recordar fragmentos de un pasado olvidado. «¿Qué te hicieron?», preguntó Miguel. Su dolor era palpable. Ismael respiró hondo, su rostro cambiando, revelando la angustia que había tratado de ocultar. «Tu familia, el motivo de todo esto», explicó señalando a los hombres de seguridad. «Ellos buscan algo que pertenece a ustedes, algo que no sabías que tenías». Un frío gélido la envolvió. ¿Qué significaba eso? ¿Qué les pertenecía? Rasgos de su infancia empezaban a entrelazarse con sombras del presente. «¿A mí? No entiendo», gritó, la angustia brotando con cada palabra. Ismael dio un paso adelante. El aire era espeso entre ellos.
Sofía, lo que te ocultaron, tus padres, lo que sucedió. Sus ojos mostraban un rayo de verdad, pero también un abismo de tristeza. ¡Basta!, gritó Rashid, intensificando el alboroto. La ira corría en sus venas, como si fuera su propio secreto el que se estuviera desnudando. Pero Sofía sabía que había más. Justo entonces, uno de los hombres de seguridad gritó, señalando hacia ellos. «¡Ahí están!», rugió, y la tensión se polarizó en el grupo. Se acercaban, empujando a los huéspedes y lanzando miradas amenazadoras. «No tienen idea de lo que están haciendo», gritó Rashid, su voz llena de furia, defendiendo no solo su posición, sino también a Sofía. Ismael, sin embargo, reaccionó. Sacó un objeto del bolsillo. Era un pequeño colgante, desgastado, pero familiar para ella. Su corazón se detuvo. «Esto es tuyo, Sofía. Recuerda quién eres. Recuérdalo todo». El caos a su alrededor se tornaba en un segundo plano. Ella lo tomó entre sus manos, sintiendo la vibración de recuerdos olvidados. La explosión resonó de nuevo, pero su mente ahora navegaba entre un mar de confusiones y revelaciones. «¿Qué significa?», preguntó Miguel, forzando a Ismael a responder. Entonces todo se desmoronó. Tus padres eran parte de algo más grande, no solo limpiadora. Tu historia es más oscura de lo que imaginas. Sofía sintió como una ola de frío la atravesaba. Las piezas encajaban, pero aún no comprendía toda la magnitud. La linterna del grupo de seguridad se iluminó sobre ellos, y un silencio inquietante se apoderó del lugar. Ismael miró a Sofía, su rostro empatizando con el horror que ellos enfrentaban. «Sofía, si no haces esto ahora, ellos acabarán contigo». Y justo cuando ella estaba a punto de preguntar más, el líder de los hombres de seguridad sonrió. Sus ojos destellaban malevolencia. «Lo siento, Sofía, pero esta historia está lejos de terminar». El tiempo se detuvo de nuevo, y una sombra caía sobre la verdad. «¿Qué?», gritó Rashid, pero ya era demasiado tarde. La oscuridad se cerró sobre ellos. Una figura sombría emergía nuevamente, y con ella el destino de Sofía estaba a punto de ser sellado. La oscuridad se hizo densa, casi palpable. Sofía sintió cómo su pecho se apretaba, el miedo inundando su ser. Ismael estaba allí, pero algo en su mirada la hizo dudar. ¿Qué secretos ocultaba? «Sofía, escúchame», dijo él, su voz rasgada llevándose la tensión del aire. «Tu historia está entrelazada con la de Rashid, y con mucho más. Ellos no están aquí solo por ti». Rashid apretó los dientes. Sus ojos centelleaban. Sabía que Ismael iría más allá del límite. «Cierra la boca», le ordenó, pero la amenaza se sentía en su voz. El líder de los hombres de seguridad se acercó más, sus ojos goteando cinismo. «¿Crees que puedes salir de aquí, jeque? Lo que está en juego va más allá de este hotel». Su sonrisa era una mueca. Sofía, confundida, miró a Ismael. Su mente giraba. ¿Qué estaba tratando de decir? «Tú eres parte de algo mucho más grande, Sofía», dijo, su voz temblando de emoción. «Tu madre. Su desaparición no fue un accidente. La revelación le golpeó como un martillo. Su madre». El miedo se apoderó de su mente. ¿Qué sabías de ella que nunca le habían contado? «¿Qué estás diciendo, Ismael?». Su voz apenas salía, quebrada por el temor. Rashid se movió nervioso, su mirada fija en Ismael. No quería que ella supiera, y eso la inquietaba aún más. «Tus padres, Sofía, estaban involucrados en algo peligroso.
Eran parte de una red que se mueve en las sombras, la razón por la que fueron eliminados. Mis palabras resonaron como un disparo. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Eran ellos parte de algo criminal? ¿Todo esto era un juego más grande? ¡No!, gritó Miguel, su voz llena de rabia. Eso no puede ser cierto. El silencio se convirtió en un grito en su mente. Sofía luchaba con cada palabra. ¿Y yo? ¿Qué tengo que ver?, preguntó, la desesperación tiñendo su voz. Ismael dio un paso hacia ella, su mirada impregnada de pesar. Eras la clave, Sofía. Tenías algo que ellos necesitan y va más allá de un simple colgante, tartamudeó, su voz temblando. La razón por la que te he buscado es porque todavía hay quienes creen que puedes abrir nuevas puertas. Las luces del hotel zumbaban. Su mente empezaba a colapsar. Sofía sintió que una repentina verdad le atrapaba en un torbellino de emociones. Rashid, ¿cuánto sabes de todo esto?, preguntó, con un hilo de pánico en su voz. ¿Me has estado ocultando algo? Él la miró fijamente, como si sus ojos fueran un abismo donde se reflejaba su verdadero ser. No había respuestas, solo un secreto entre ellos, un cable tenso cargado de tensión. En ese momento un grito desgarrador cortó el aire nuevamente. La figura del grupo de seguridad se volvió, y el terror se desató. Todo estaba por estallar. ¡Atrápala!, gritó el líder, y los hombres empezaron a moverse, sus pasos acercándose. Sofía se dio cuenta de que su mundo se tambaleaba, y ella estaba en el centro de todo. Fue como si un rayo la atravesara. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, un sonido extraño resonó, un estruendo fuerte, como si las paredes temblaran. Las luces comenzaron a parpadear, y un fuego fugaz iluminó el cuarto por un instante. «¡Sofía!», gritó Rashid, su voz ahora llena de desesperación. Sin pensarlo, ella se lanzó hacia él. La confusión la envolvía en cada paso, pero había algo que no podía dejar de sentir. «¿Qué?», preguntó, el corazón latiendo con furia. La cercanía de Rashid, algo que la llenaba de calidez. Pero la sombra de la traición la acechaba. Se encontraron en un abrazo tenso, y en ese momento, una imagen del pasado la golpeó. Su madre, su mirada, el caos. «Sofía», murmuró Rashid, su voz un susurro, cerca de su oído. Un nuevo impacto, una nueva sombra pasó ante sus ojos. Aquel hombre, el líder de seguridad, tenía algo en la mano. Brillaba, era un objeto, era una prueba, algo que desató el terror en su pecho. «¿Qué es eso?», preguntó Miguel, su voz llena de pánico. La verdad estaba a punto de salir a la luz, pero antes de que pudiera aclararse, un nuevo grito llenó el lugar. La sombra se transformó en caos, y Sofía comprendió que todo lo conocido se desmoronaba. Ismael volvió a acercarse, con una mirada intensa. «Lo que estás a punto de descubrir cambiará todo, y no solo para ti». Sus palabras quedaron flotando en el aire. Sofía sintió que el mundo se desvanecía, la verdad al borde de reventar como una burbuja. El silencio la envolvía, y justo cuando pensó que todo se había calmado, un disparo reverberó dentro del hotel. Todo se detuvo. Los corazones se paralizaron. ¿Quién había caído? ¿Qué secretos saldrían a la luz? La oscuridad se cernía, y el próximo giro de la trama podría ser devastador. La oscuridad se tragó el hotel. Sofía sintió el eco del disparo reverberando en su pecho. Todo a su alrededor se volvió un caos de gritos y pasos apresurados, pero su mundo se detuvo en ese instante. La figura de Ismael se desvanecía en la bruma del miedo. «¿Quién? ¿Quién fue?», preguntó Miguel, con la voz entrecortada.
sus ojos desorbitados mirando a todos lados, buscando una solución que no venía. Rashid, entre la confusión, se acercó a Sofía. El pánico se reflejaba en su rostro. «Sofía», susurró con urgencia, «tenemos que salir de aquí. Ellos no se detendrán». Ella asintió lentamente, pero algo la mantenía fija en el lugar. Ismael, su viejo amigo, había vuelto. ¿Pero a qué costo? La imagen de su madre desvaneciéndose en el silencio antes de su desaparición la invadía. Sentía un nudo en la garganta, una mezcla de miedo y nostalgia. De pronto, una luz brillante iluminó el pasillo, proyectando sombras alargadas en la pared. Era un grupo de hombres con linternas, pero no eran los de seguridad. Eran policías. Sofía sintió un destello de esperanza, pero también un escalofrío de advertencia. «¡Al suelo!», gritó uno de ellos, mientras otros empezaban a cubrir la entrada del hotel. El caos se multiplicó. Los hombres de seguridad comenzaron a retroceder, sus miradas escaneando cada rincón. La tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Sofía, aprovechando la confusión, tomó la mano de Rashid. «¿Ismael?», preguntó, su voz llena de desesperación. Justo en ese momento, un grito desgarrador resonó. Roxana, otra limpiadora, apareció corriendo, despeinada y con el rostro pálido. «Sofía, están buscándote. No sabes lo que han dicho de ti», clamó entre lágrimas. «¿De mí?», preguntó, sintiendo cómo su corazón se encogía nada más pronunciarlo. «Tu madre», exclamó Roxana, respirando entrecortadamente. Ella no era solo una limpiadora. La revelación le golpeó como un puñetazo. ¿Qué había dicho? ¿Qué? Sofía necesitaba respuestas. Sentía que todo lo que creía saber estaba desmoronándose ante sus ojos. Ella estaba en algo grande, algo relacionado con el jeque. Roxana miró a Rashid. «¿Y tú? Tú también, Rashid. ¿Por qué nunca se lo dijiste?» El jeque se quedó congelado. La incomodidad se dibujó en su rostro. «No sé de qué hablas», dijo, pero su voz era un susurro. Su mirada buscaba algo en la habitación que no estaba allí. «Es cierto», murmuró Ismael, emergiendo del caos. «El tiempo se acabó, Sofía. Tienes que recordar lo que perdiste». «¿Perdido?», preguntó ella, sintiendo que la ira comenzaba a subir en su pecho. «No sé». «¿De qué hablas?». Un disparo resonó en la distancia, quebrando la tensión en segundos. Sofía sintió el sudor frío en su frente mientras se giraba hacia Rashid. «Ellos no son lo que parecen, Sofía. Nunca lo fueron», dijo él, su tono tembloroso. «¡Basta!», se escuchó la voz del líder de los hombres de seguridad. «Estén quietos». Sofía miró a Rashid, luego a Ismael, con el corazón latiendo furiosamente. Todo parecía un juego retorcido, lleno de secretos y traiciones. Tú eres parte de esto». Las palabras de Roxana perforaron su mente. «¿Es cierto, jeque?». Rashid tardó en responder. Una sombra cruzó su rostro. «Mi familia», empezó a decir, pero el caos a su alrededor lo interrumpió. La policía había comenzado a rodear a los hombres de seguridad, dirigiendo sus armas hacia ellos. Una fracción de segundo y todo podía cambiar de nuevo. «¡Atrápala!», gritó el líder con furia, señalando a Sofía. El tiempo se detuvo. Las miradas se fijaron en ella, y el terror la envolvió en una nube oscura. Sin pensarlo, Sofía corrió hacia Rashid, su cuerpo en un torbellino de emociones. 10 pares de ojos se movían entre ellos. El aire se sentía tenso. «Rashid», gritó, «¿es cierto? ¿Sabías algo de mi madre?». Él la miró fijamente, un destello de miedo en su mirada.
No eres solo una limpiadora, Sofía, respondió, pero su voz se apagó con un estruendo de fondo. Un golpe violento hizo temblar el hotel. Todo se oscureció momentáneamente. Sofía cayó al suelo con Rashid y los demás. El sonido de cristales rompiéndose resonó. El caos estaba lejos de acabar. ¿Qué fue eso?, preguntó Miguel, presumiblemente asustado, mientras miraba a su hermana, su rostro reflejando el mismo terror que la invadía a ella. No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí, gruñó Rashid, tratando de levantarse. Ismael, con la mirada fija, dijo en voz baja: «Lo que viene cambiará todo». Y justo cuando Sofía estaba a punto de preguntar más, el líder de seguridad sonrió de nuevo, su rostro adornado por una chispa siniestra. «Este juego acaba de comenzar». El suelo tembló nuevamente. Sofía sintió que la vida se le escurría entre los dedos, y en ese instante supo que todos los secretos por fin estallarían. Y todo, desde su madre hasta un pasado oculto, se desvelaría, pero a un alto precio. La tensión era palpable, como un hilo a punto de romperse. Sofía se aferró a Rashid, el miedo palpando su piel, mientras los hombres de seguridad se acercaban, sus miradas fieras. Pero en medio de todo, la voz del líder resonó, burlona y despectiva. «Este juego acaba de comenzar», repitió con sorna. Su sonrisa era un destello de locura. Sofía sintió que la oscuridad los envolvía. Un eco de pasos retumbó a lo lejos. La policía había llegado, pero su corazón seguía en un puño, aprisionado por sus secretos. Sabía que había algo grande en juego, algo que la vinculaba a Rashid y a su pasado olvidado. Ismael, con su mirada intensa, la atrapó de nuevo. «Tienes que recordar, Sofía, la verdad es más oscura de lo que crees», dijo, mientras el caos a su alrededor continuaba. «¿Qué demonios estás diciendo?», gritó ella, su voz rasgada por la desesperación. De repente, el sonido de disparos resonó nuevamente y todo se detuvo. El líder miraba enloquecido hacia la entrada, como si esperara ver surgir un espectro del pasado. «¿Qué han hecho?», gritó, su voz rebosante de furia. Las luces comenzaron a parpadear otra vez. Un resplandor rojizo iluminó la habitación. Sofía vio una figura asomarse. Su corazón dio un vuelco. Era otra mujer, con un semblante familiar, y cuando la vio, su mente se llenó de flashes. «¡Mamá!», susurró, sintiendo que todas las piezas del rompecabezas encajaban. Esa mujer, que creía que había desaparecido, estaba allí, frente a ella. «Sofía, debes irte. Ellos no son tus amigos», dijo la mujer, su voz suave pero llena de urgencia. El aire se volvió irrespirable. Sofía sintió que sus rodillas flaqueaban. «¿Mamá?», preguntó, las lágrimas amenazando con brotar. «Pensé que habías muerto». Pero la mujer no respondió. Miró a Rashid, que estaba congelado en su lugar, y la expresión en su rostro fue de horror. Tú sabías», exclamó. «No, no era así», respondió Rashid. Su voz temblaba. «No quería que supieras». Las palabras eran como agujas en su piel. La confianza que había empezado a construir se desmoronaba. ¿Qué había más allá de esa imagen que la perseguía? «¿Qué está sucediendo realmente?», dijo Sofía, la voz quebrada. El grupo de hombres de seguridad comenzó a moverse. La tensión aumentó. Todos estaban paralizados, pero el tiempo se les acababa.
De repente, un hombre del grupo lanzó un grito. En un segundo, como si todo se hubiera desencadenado, disparó en dirección a la figura de su madre. ¡No!, gritó Sofía, lanzándose hacia adelante, pero Rashid la detuvo. ¡Al suelo!, rugió. Sofía cayó y el grito de su madre resonó en el aire. El tiempo se detuvo nuevamente. ¡Sofía! ¡Ve!, gritó la mujer. La desesperación llenaba su voz. Un estruendo ensordecedor, como si el mundo hubiese estallado. Todo se oscureció y el caos se desató. La gente gritaba y corría. El hotel se volvía un laberinto de sombras. Todo lo que Sofía podía ver era el rostro de Rashid, lleno de pánico. 10 pares de ojos asistían a la escena, con el terror reflejado en cada mirada. Y entonces, con una claridad aplastante, Sofía entendió. Eres parte de todo esto, Rashid. Eres parte de su pasado. Su voz temblaba de furia y dolor. Él abrió la boca para explicarlo, pero las palabras se perdieron en el ruido. La figura de su madre se desvaneció en el aire, dejándola a ella sola con la verdad. La ráfaga de luces iluminó el pasillo y una voz retumbó por el hotel. Estamos al tanto de lo que ocurre aquí. Salgan con las manos en alto. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, otra explosión retumbó y el suelo tembló. Sofía sintió que todo caía a su alrededor. La confusión, el dolor y el miedo se embotellaron en su corazón. La sombra del pasado la había atrapado y no había escapatoria. Justo en medio del caos, una voz familiar resonó entre la oscuridad. «Sofía, te he estado buscando». La voz era profunda y pesada, y su dueño se acercaba a paso firme. Un nuevo giro se aproximaba, y el destino de todos colgaba de un hilo. ¿Quién era este nuevo jugador? ¿Qué impacto tendría su llegada? Los rostros de todos se congelaron. Sofía sentía el sudor frío en su espalda. La verdad estaba a punto de estallar de nuevo. ¿Podría soportar más revelaciones? La oscuridad la acompañaba, y no podía escapar del abismo que se aproximaba. La oscuridad se tragó el hotel. Sofía sintió que su corazón se detenía. La figura que se acercaba era extraña, pero había algo de familiar en su rostro. Tal vez era porque la oscuridad la había envuelto en recuerdos que creía olvidados. «¿Quién eres?», preguntó, su voz llena de temor. La figura avanzó, iluminada por flashes intermitentes de disparos. Sofía entrecerró los ojos intentando distinguir. Cuando la silueta quedó en la luz, su aliento se detuvo. Era el hombre al que había tenido presente en sus pesadillas. Tarek, el padre de todo el caos. «Sofía», dijo, su voz ronca, y con ella llegó una tormenta de emociones. El grupo de hombres de seguridad giró, sorprendidos. La tensión aumentó como un resorte a punto de estallar. Tarek se erguía allí, con la arrogancia de alguien que creía tener todo bajo control. «¿Qué haces aquí?», preguntó Rashid, su voz un hilo entre la ira y la sorpresa. Tarek sonrió, una mueca que no presagiaba nada bueno. «Vengo por mí». «Hija, claro», dijo con una calma inquietante, mientras Sofía sentía que el mundo se le desmoronaba bajo los pies. «¿Hija?», repitió ella, el pánico comprimiéndole el pecho. «No, eso no puede ser cierto». La confusión reinaba. La mirada de Rashid se oscureció y el temor brilló en los ojos de Ismael. «No puede ser», murmuró Miguel, dando un paso atrás, como si retrocediera de la verdad. El murmullo de la multitud a su alrededor creció, los murmullos reverberando en sus oídos. Sofía sintió que las preguntas litro en su mente. Su madre, Tarek, su familia, todo encajaba en un rompecabezas desastroso. «Tu madre y yo teníamos asuntos que resolver», dijo Tarek, su voz baja y peligrosa. «Ella es parte de esto.
Siempre lo fue. La teoría de una vida normal se desvanecía en humo. Sofía no podía soportar la presión. Una parte de ella quería gritar, huir, pero estaba atrapada en la verdad revelada. ¿Qué? ¿No? Gritó, los ojos llenos de lágrimas. La realidad la aplastaba. No puedo ser parte de esto. Tarek dio un paso hacia ella, pero Rashid se interpuso, su cuerpo una barrera entre Sofía y el resto del mundo. No te acerques a ella, dijo, su voz firme. Pero en el fondo, el miedo lo devoraba. Sofía sentía el pánico mezclado con una extraña sensación de conexión. El hombre que había nombrado en su vida estaba allí, bajo su piel. Sofía, no entiendes. Tarek levantó la mano y con una mirada autoritaria intentó calmar a todos. Pero su cara reflejaba un abismo de secretos. Hay cosas que están más allá de tu comprensión. La empleada de limpieza, al borde de perder su cordura, dio un paso atrás. Miguel la tomó del brazo, mientras un nuevo grupo de policías se acercaba. Las luces de sus linternas eran un destello de esperanza, pero la tensión se acumulaba como tormenta. «Déjala en paz», gritó uno de los oficiales, apuntando su arma hacia Tarek. Pero el jeque solo sonrió, su arrogancia rebosando. «No saben con quién tratan, agentes. Ustedes están haciendo todo incorrectamente», dijo, y la calma en su voz hacía temblar el aire. Un sonido alarmante interrumpió el momento. Tarek empezó a retroceder, su semblante ahora lleno de preocupación. «¡Atrás!», gritó, mientras la policía alzaba sus armas. Sofía sintió la presión apretándole el pecho. ¿Correrá con su madre, con su familia o con Tarek, quien ahora representaba el caos? «Déjame ir, Tarek. Nunca quise esto», gritó con todo su ser. Pero entonces, un nuevo giro en la historia. Dentro del tumulto, la figura de Tarek tropezó hacia atrás, y con él, un escuadrón de hombres de seguridad aparecía a la vista, armados hasta los dientes. «¡Dejen eso!», gritó uno, y al instante todo se convirtió en una tormenta de caos. Sofía vio cómo se desataba el desastre. La confusión incrementó. El eco de disparos resonó por el área, y oficialmente se desató el pánico. Más gritos, más temor. De repente, un estruendo estruendoso atravesó el aire. Un golpe en la puerta principal. La energía se detuvo. Todos miraron al pasado, y Sofía sintió que el tiempo se había congelado. ¿Qué vendría? ¿Qué más podían revelar? En medio de aquel abismo de caos, lo único que podía sentir era que todo estaba a punto de cambiar. Para siempre. La oscuridad se tragó el hotel, pero el estallido de voces fue como un faro en medio de la tempestad. Sofía sentía que su corazón se salía del pecho. Tarek estaba allí, su padre, el hombre que había creído perdido. Pero había algo en su mirada, una mezcla de desafío y locura. «¿Cómo te atreves a aparecer ahora?», gritó la joven, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Tarek se acercó, imponente. La tensión crecía en la habitación. La atmósfera estaba cargada de peligro y confusión. Rashid se puso en modo protector, interponiéndose entre ella y su padre. «No necesitas hacer esto, Tarek», dijo con la voz tensa como un arco. Sin embargo, dentro de su mirada había más miedo que confianza. Sofía sintió que el miedo la abrumaba. Estaba atrapada entre el hombre que había querido conocer y el que había hecho desaparecer a su madre. «Esto no es lo que parece, Sofía», continuó Tarek, acercándose poco a poco. Sus ojos reflejaban una intensidad que la paralizaba. «Hay cosas que no sabes, secretos que han estado ocultos durante mucho tiempo.
El pánico le hizo temblar las manos. Esa palabra secretos resonó en su mente como un eco. ¿Qué secretos?, preguntó, su voz temblorosa pero firme. ¿Qué me has ocultado? De repente, un ruido sordo resonó tras ellos. La puerta principal había sido derribada. Un grupo de hombres armados irrumpió en el vestíbulo, vestidos de negro, con armas desenfundadas. Sofía sintió que su piel se erizaba. Todo se había vuelto un desastre. ¡No!, gritó Rashid, intentando atravesar el mar de cuerpos. Pero todo se volvió un caos instantáneo. Gritos, disparos y el olor a miedo llenaron el espacio. Tarek se volvió hacia Sofía, su rostro transformado por la urgencia. «Tienes que recordar, Sofía», gritó, pero el estruendo lo ahogó. Desesperada, Sofía luchó por mantener la calma. A su lado, Miguel trataba de protegerla, pero el mundo se estaba desmoronando. «Sofía, ven», gritó, tirando de ella hacia una salida cercana. En medio de la confusión, una figura muy familiar se interpuso. Era Ismael, pero su rostro estaba pálido, lleno de terror. «¡No! ¡No te lo lleves!», gritó. Él a Tarek, y eso la hizo mirar de nuevo. «Tú no entiendes nada de esto, Ismael», respondió Tarek, su voz resonando con una frialdad que le heló la sangre. Los hombres de negro se acercaban, y Sofía no podía medir cuántos eran. La adrenalina la mantenía viva, pero el miedo se metía en su pecho como una pesada piedra. «Sofía, escucha», dijo Ismael, su mirada intensa, desbordante de emoción. «Ellos buscan algo que pertenece a tu familia, tu madre y yo. Estábamos involucrados en algo más grande». Sofía entrecerró los ojos, su corazón golpeándole con fuerza. «¿De qué hablaba? ¿Qué tiene que ver mi madre?», exclamó, sintiendo que la desesperación la consumía. Tarek hizo un gesto hacia los hombres de negro, quienes se quedaron en posición de ataque. Los gritos y el polvo llenaban el aire. Todo era un horóscopo de locura. «No vas a poder llevártela», gritó Rashid, su voz repleta de rabia y determinación. «¡Silencio!», respondió el líder de los hombres de negro, una exigencia que resonó con la fuerza de un trueno. Entonces, Tarek, en un movimiento rápido, se giró hacia Sofía, sus ojos chispeando con un fervor desconocido. «Tu madre», dijo, la voz sufriendo un quiebre, «no murió. Tu madre es parte de esto. Ella es una autoridad en el mundo del poder. Todo es un juego en el que tú eres la pieza clave». Las palabras cayeron como un peso sobre ella. La verdad, aunque devastadora, la inundó como un torrente. Sofía sintió que el mundo se tambaleaba. «¿Qué?», comenzó a decir, pero su garganta estaba seca, incapaz de procesar completa la revelación. Ismael dio un paso adelante. «Sofía, aún no lo comprendes. La conexión entre tú y tu madre es más profunda de lo que imaginas. Lo que ellos quieren de ti está relacionado con ese colgante que llevas». Sofía miró a su alrededor, buscando respuestas en los rostros que la rodeaban. Su vida estaba a punto de cambiar de manera irrevocable. No podía seguir siendo la misma. Y justo cuando el caos parecía alcanzar su punto álgido, el sonido de un teléfono móvil resonó ensordecedor. Todos se quedaron en silencio. Era el teléfono de Tarek. Él, sorprendido, lo sacó del bolsillo. «No, no ahora», ordenó. Pero sus ojos mostraban terror. Con una mano temblorosa, Tarek contestó. «Hola», dijo, y en ese momento, la expresión en su rostro se transformó por completo. Se quedó mirándolos, la boca abierta de asombro. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz en un susurro. Sofía sintió el aire helarse en sus pulmones. «No, no puede ser verdad», gritó,
mientras la mirada de su padre se tornaba en temor. Con la boca seca, se lo imaginó. Sabía que lo que su padre iba a responder cambiaría todo. La mirada de Rashid se llenó de desconfianza, y el momento se volvió vibrante. Algo devastador se avecinaba. «¿Quién?», preguntó Tarek, pero no hubo tiempo. Se escuchó un grito desgarrador al fondo, proveniente de la puerta. El horror se mezcló con la confusión. Sofía vio cómo los hombres de negro comenzaron a retroceder, pero el eco de una voz resonó en sus oídos. «La batalla no ha terminado, Sofía. Estamos viniendo por ti». Las luces del hotel comenzaron a parpadear, y el caos se convirtió en un mar de sombras. Sofía sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Todo cambiaba, pero no sabía si para bien o para mal. Y en medio del revuelo, pensó en dónde se encontraba realmente atrapada. Los lazos de su familia la tomarían por completo, y antes de que pudiera reaccionar, el suelo tembló de nuevo. La última imagen, el rostro de su padre transformado, asustado y vulnerable, antes de que todo una vez más se volviera negro. El eco del caos se desvaneció lentamente, como un susurro que se fundía en el aire. Sofía se arrodilló, respirando, con dificultad, sintiendo el peso de la historia que estaba a punto de escribirse en su vida. La presencia de su padre, Tarek, había traído un torrente de emociones, pero ahora el momento estaba cargado de una tensión inquietante. «Sofía, tienes que escucharme», dijo Tarek, su voz temblando entre la urgencia y el remordimiento. «Lo que hacemos, lo hacemos por ti, por protegerte». «¿Protegerme?», le gritó Sofía, levantándose con furia. «¿De qué? ¿De tu propia historia? No puedes decidir por mí». El sonido de la policía irrumpiendo resonaba a lo lejos, pero dentro de ella, la confusión y la ira luchaban por salir. Las luces parpadeantes hacían danzar las sombras en las paredes, como si el hotel mismo se estremeciera ante la revelación de secretos escondidos. «Te hemos mantenido a salvo», murmuró Rashid visiblemente afectado. «Tu madre, ella sabía más de lo que dejaba ver. Todo este tiempo he tratado de protegerte también». Sofía sintió un ardor creciente en su pecho. No podía girar su mente en torno a la traición. Todo lo que había sabido, todos los pasos que había tomado, parecían haber sido un espejismo. Pero antes de que pudiera decir algo, el líder de los hombres de seguridad tomó un paso al frente, su mirada oscura como la tormenta que se cernía sobre ellos. «Basta», ordena, su voz resonando con la autoridad de un verdugo. La tensión aumentó en el aire, así como la presión de lo que vendría. Pero justo en ese instante, un estallido seco interrumpió la escena. El ventanal se rompió en 1000 pedazos. Sofía dio un salto hacia atrás, atemorizada, mientras sombras se proyectaban en el humo. La policía había llegado, uniformes azules, luces centelleantes. Su llegada era una liberación y una condena. Las bocinas aullaban, y los gritos comenzaron a mezclarse con el ruido del caos. Sofía, temblando de miedo, buscó la mano de Miguel, quien estaba junto a ella, protegiéndola con fuerza. «Aléjate de ella», gritó un oficial, mirando a Tarek con desconfianza. La mujer que había estado con Tarek se acercó corriendo, pese a que en su rostro también se reflejaba miedo. «No lo hagas, Tarek», exclamó, su voz gimiendo entre sollozos. «No le hagas daño a nuestra hija». «¿Nuestra hija?», Sofía preguntó, el asombro compactándose a su alrededor. Era demasiado. Todo era demasiado. «Sí, Sofía, no estaba». «Planeado», respondió Tarek, pero sus ojos revelaban la verdad. Había estado mintiendo todo el tiempo.
La revelación le dio otro golpe al estómago. Las luces de la policía estaban más cerca. El aire vibraba con el eco de las sirenas. La confusión era abrumadora, pero había una pequeña chispa de esperanza en el caos. Sofía podría escapar. De pronto, la madre de Sofía levantó su mano hacia ella, la preocupación grabada en su rostro cerrado. «Sofía, ven, confía en mí, te cuidaré», dijo, y en su voz había una dulzura que Sofía había anhelado, pero esa confianza se mezclaba con la traición. Pero en ese momento, Rashid se volvió a ella, su expresión llena de resolución. «No dejes que ellos te controlen, Sofía. Escoge tu propia historia. Tú tienes el poder ahora». Sus palabras eran un fuego en su interior. Un grito resonó cuando las fuerzas del orden finalmente entraron a la escena. Tarek, entre las sombras del hotel y su familia, estaba en la línea de fuego. Sabía que había cruzado un límite. Los hombres de negro retrocedieron ante el encuentro de fuerzas. La tensión creó un eco, y un silencio pesado se cernió sobre todos. «¿Qué harás ahora, Sofía?», susurró Tarek, intentando acercarse, pero el espacio entre ellos era irrefutable. «¿Te irás o permanecerás aquí, como parte de esta locura?». Sofía tomó aire, más fuerte que nunca. Miró a su alrededor, a su hermano, a Rashid, a su madre y a su padre. El caos era su herencia, pero el futuro aún estaba por definirse. «Me marcho», dijo, mirando a Tarek. «Voy a ser quien yo decida, y no lo que tú quieras. Lo que hiciste y lo que escondiste no me definirá». Ella dio un paso atrás, su decisión resonando en el aire. Y justo cuando el caos empezaba a calmarse, una imagen fugaz pasó frente a sus ojos. Un nuevo horizonte, una vida lejos de ese hotel. Y mientras las luces de la policía llenaban la habitación, su corazón empezó a liberarse del miedo. El futuro sería suyo, pero en lo más profundo, un eco la acompañaba. La sombra de su pasado, siempre presente, un misterio sin resolver que la seguiría por donde fuera. Cuando Sofía salió por la puerta, sintió que la historia de su vida apenas comenzaba, un rompecabezas de secretos aún por descubrir. Cruzando el umbral, una voz en su mente susurró: «Tienes que encontrar lo que realmente eres». Y mientras el sonido del caos se desvanecía, un destello de luz cortó el aire, hacia un futuro desconocido, donde las piezas por fin encajarían. Tienes que suscribirte ahora mismo. No te pierdas las próximas historias exclusivas que están a punto de transformarte. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta increíble comunidad. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y comparte este video de inmediato con al menos 5 amigos que necesiten conocer esta asombrosa historia. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estas acciones.